Gloria a Dios. Listos para recibir palabra de Dios en este día. Dios es bueno y hay un ambiente sobrenatural en este lugar. La presencia de Dios está aquí. Y la iglesia se está moviendo a un gran avivamiento. Reavivamiento. Amén. Venid y volvámonos a Jehová. Ese es el sentir de esta iglesia. Porque vamos a ver a Dios. Lo vamos a ver haciendo lo que mejor Él sabe hacer. Que son milagros y maravillas y señales y prodigios y salvación para los perdidos. Amén. Y en el día de hoy vamos a hablar de una condición fundamental para que usted pueda reavivarse. Para que usted pueda tener esa relación con el Dios Todopoderoso. Y vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 6. Allí vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios, del verso 1 hasta el versículo 4. Isaías en su capítulo 6. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, porque encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Gloria a Dios. En este escenario nosotros queremos hablar del trono de Dios y queremos que todos los que están aquí presentes hagamos un viaje hasta el trono de Dios. Vamos a usar los ojos de aquellos que dieron el viaje, de aquellos que fueron, de aquellos que vieron el trono de Dios. Así que no se salga en este momento de este lugar, porque vamos a viajar. Vamos a viajar hacia el trono de Dios. No permita que tu mente se vaya a pensar en otras cosas. Gloria al Señor. Sino trae tu corazón a este lugar y prepárate, porque Dios te quiere mostrar su trono en este día. Porque Dios quiere hacer cambio en tu vida, amado hermano. Estamos hablando de que necesitamos regresar a una relación íntima con Dios. Estamos hablando de que es necesario que nuestra vida tenga un reavivamiento. El Dios nuestro es un Dios vivo. El Dios nuestro es un Dios que hace milagros. El Dios nuestro es un Dios que hace maravillas. Gloria al nombre del Señor. Y ahora en este siglo XXI nuestro Dios está vivo. Gloria al nombre del Señor. Y queremos ser una iglesia que camine en el poder de Dios y que camine en la autoridad de Dios y en la unción del Dios Todopoderoso. Pero, amado hermano, lo más importante de una persona, de un ser humano, escúchalo bien, lo más importante de un ser humano es el concepto que él tiene de Dios.
¿Qué tú piensas de Dios? ¿Quién es Dios? Cuando te hablan de Él, ¿cuál es tu pensamiento? ¿A dónde se va tu mente? Porque es lo más importante, lo que tú piensas de Él. Porque dependiendo lo que tú crees de Dios, así será tu vida. Así se transformará tu vida. Gloria al nombre del Señor. Y en este día nosotros queremos que se aclare nuestra mente y que nosotros sepamos que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que Dios es sublime, que Dios es el Altísimo. Gloria al Señor. Isaías en este capítulo 6 dice que cuando murió el rey Uzías fue un rey muy amado en Israel, en Judá. Reinó 52 años. Muchas personas en Israel y en Judá no habían conocido otro rey. Toda la vida habían tenido ese rey. El rey Uzías, un rey que temió a Dios. Y cuando muere el rey Uzías, había luto nacional. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder ahora? Gloria al nombre del Señor. Pero mientras aún el profeta Isaías también estaría triste pensando que murió este gran rey, el rey Uzías. Pero cuando él estaba así desconsolado, Dios le mostró quién es el Rey de Reyes, quién es el Señor de Señores, cuál es el Dios que nunca muere, cuál es el Dios que siempre permanece. Gloria a Dios. En la tierra hay cosas que cambian, hay circunstancias que cambian, hay situaciones, como decía la pastora Ludy, que pueden venir a nuestras vidas, que son difíciles, pero lo que sí tenemos que tener claro es que Dios nunca cambia, que Dios está sentado en su trono, alabado sea el nombre del Señor, y que Él tiene todo el poder y toda la gloria. Así que en estos versículos de Isaías, lo que Isaías comienza diciendo, cuando murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Aleluya. Vi yo al Señor, Jehová Dios de los ejércitos. Obviamente, él vio al Señor. Al Señor. Y al Padre, el Padre es un poquito más misterioso. Porque dice Jesús, hablando del Padre, al Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está a su diestra, Él le ha dado a conocer. Porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Porque Cristo es uno con el Padre. Pero Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el que da la cara. Gloria al nombre del Señor. Así que lo que Isaías estaba viendo era al Cristo preencarnado, al Cristo que existe para siempre. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Isaías vio al Señor, lo vio sentado en un trono alto y sublime. Gloria a Dios. Y cuando él ve este escenario, él se da cuenta de que habían alrededor de Dios y alrededor del Señor serafines, ángeles especiales, cuya misión es alabar y glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y él vio estos serafines, y estos serafines tenían 6 alas. 6 alas. Con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían su rostro, y con 2 volaban. Todo tiene un porqué.
Gloria al nombre del Señor. Todo tiene una razón. Y estos serafines están muy cerca del trono. Y como están muy cerca del trono, ellos tienen que cubrir sus rostros, porque la santidad de Dios es grande. Gloria al nombre de Dios. Ellos cubren sus pies. Amén. Porque Dios es grande. Y cuando hablamos del trono de Dios, estamos hablando de su santidad. Y usted no va a poder tener un avivamiento real. Y usted no va a tener una relación real con Dios, a menos que usted entienda lo que es la santidad de Dios. La santidad de Dios no es otra cosa que Dios es diferente a nosotros. Que Dios es más alto que nosotros, que Dios tiene absoluta pureza, absoluta justicia, de que nuestro Dios está en luz inaccesible. Gloria al nombre del Señor. Separado es lo que significa la palabra santidad. Separado, apartado. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que entender que Dios es muy santo y que Dios está separado totalmente de todo pecado, de toda impureza, de toda iniquidad. Y cuando usted dice: yo voy a regresar a Dios, yo voy a tener comunión con Dios, yo voy a tener relación con Dios, lo primero que usted tiene que saber a dónde usted se va a acercar. ¿A dónde usted se va a acercar? Porque usted se va a acercar a un Dios santo. Amén. A un Dios apartado del mal, a un Dios apartado del pecado. En el templo habían 3 lugares. Estaban los atrios, donde se hacían los sacrificios de los animales, donde había una fuente de bronce, donde los sacerdotes antes de entrar al lugar santo se lavaban los pies y se lavaban las manos. Porque iban a entrar a un lugar santo. Y si vas a entrar a un lugar santo, tienes que venir limpio. Si vas a entrar a un lugar santo, tienes que apartarte del pecado. Si vas a entrar a un lugar santo, tú tienes que caminar en luz, porque Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Pero había un lugar santísimo. En el lugar santo había un candelero que siempre estaba encendido. Había una mesa donde se cambiaba el pan todos los días. Gloria al nombre del Señor. Pero en el lugar santísimo era un lugar oscuro. Era un lugar donde estaba el arca. Y en el arca estaban los 10 mandamientos, las tablas. En el arca estaba el maná. Y había allí también la vara de Aarón que reverdeció. El testimonio de la palabra, el testimonio del poder de Dios. Y encima de esa arca habían como unos querubines, cuyas alas ellos estaban mirando hacia adentro y cubriendo, gloria al nombre del Señor, lo que había dentro de esa arca. Y esa arca representaba la presencia de Dios. Aleluya, de que Dios estaba en medio de Israel, de que Dios estaba en medio del pueblo. Para entrar a ese lugar solo se podía visitar una vez al año. Y lo hacía el sumo sacerdote. Y se amarraba con una soga y unas campanitas. Porque si él entraba a ese lugar y Dios consideraba que no era digno, no salía vivo. Él entraba con miedo a ese lugar y llevaba sangre para ofrecer sangre de expiación por sus pecados personales y por los pecados de todo el pueblo. Gloria al nombre del Señor. Esto hablaba de la santidad de Dios, porque conocemos a un Dios que es amor. Y si Dios solo fuera amor, le diría a todo el mundo: entren al cielo. No importa cómo usted entre, yo le amo, vengan todos. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero Dios también es justo. Dios es amor, pero es un Dios santo, 3 veces santo. Gloria al nombre del Señor. ¿Y dónde es que se junta el amor con la santidad? Se junta en la cruz del Calvario. Porque allí en la cruz el amor de Dios entregó a su Hijo, el justo,
para que por las llaga de Cristo y por la muerte de Cristo y por la sangre de Cristo, usted y yo podamos acercarnos ahora confiadamente al trono de la gracia. Gloria al nombre de Dios. Dios sigue siendo justo y condena el pecado y cargó el pecado en Cristo. Pero usted y yo, que hemos creído en Cristo, por la sangre de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Por la sangre de Cristo somos limpiados. Por la sangre de Cristo somos una nueva creación. Pero si después de aceptar al Señor, tú vives una vida apartada de la palabra, tú vives una vida apartada de Dios, si tú vives una vida haciendo lo que Dios no le agrada, entonces tú contristas al Espíritu Santo. Entonces tú vas a crear una barrera entre tú y Dios y tú te vas a enfriar. Y cuando tú estés frío y cuando tú estés en el hielo de una vida que está vacía de Dios, tú tienes que retornar, tú tienes que volverte a Dios, tú tienes que venir hacia Él, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que humillarte. Gloria a Dios. Y al venir y al acercarte a Dios, tú tienes que reconocer que Dios es santo. Y tienes que reconocer que Dios está en su trono. Gloria a Dios. Y esto es lo que Isaías vio. Vio allí la gloria del Señor. Y vio que la falda llenaban el templo. Él vio el trono. Él vio los serafines. Pero él vio el templo. Y vio que la gloria de Dios llenaba ese templo. Y eso habla de grandeza. Gloria al nombre del Señor. Isaías también vio que entonces todo se llenó de humo. ¿Qué significa? Que lo que vamos a conocer de Dios es hasta donde Él nos permite que conozcamos. Llega un momento que Dios lo llena todo de humo y dice hasta aquí. Gloria al nombre del Señor. Porque las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Pero los secretos pertenecen a Dios. Dios es más grande de lo que nuestra mente puede imaginar. Dios es más grande de lo que tú y yo podemos alcanzar a saber de Él. Pero Dios nos revela lo que Él quiere. Gloria a Dios. Necesitamos ver otro cuadro del trono de Dios. Y quisiera que en Ezequiel, en el capítulo 1, también nosotros veamos lo que Ezequiel vio acerca del trono de Dios y de la gloria de Dios. Yo quiero que usted viaje conmigo. Yo quiero que usted vea el trono de Dios. Y que usted se meta en el cielo en este día. Y que usted hoy responda: ¿quién es Dios para mí? ¿Qué tan grande es Dios para mí? ¿Con qué Dios me estoy relacionando? Amén. Porque es grande. Aquí dice la palabra de Dios. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron. ¿Qué fue lo que se abrió? Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce. Ezequiel dice: todo esto está muy extraño, pero a mí me pareció como que era como bronce.
refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. No eran como tus pies. Ellos tenían unos pies rectos como becerro. Entonces, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho. Voy a leer el verso 26. Y dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Qué fue lo que Ezequiel miró? El trono de Dios. Y fue una experiencia muy especial. Él estaba allí en un día particular, el día, la fecha, en el cautiverio de Babilonia. Y en medio de esta situación, él dice que él vio como un viento tempestuoso. Un viento tempestuoso. Y vio una nube grande. Una nube muy grande. Y alrededor de la nube había un fuego envolvente. Y en medio de la nube había un resplandor. Y cuando él veía esta escena, él vio a 4 seres vivientes. Eran muy extraños porque tenían 4 caras. ¿Qué haría usted si ve a un personaje de esa manera? Tenían cara de hombre, cara de buey, cara de león, cara de águila. Y tenían manos por los 4 lados. Como 8 manos. Gloria al nombre del Señor. Extraños. Y yo no voy a explicar qué significa todo esto. Pero lo que yo sé es que dice este libro que era una semejanza de la gloria de Dios. Lo que yo sé es que mi Dios es grande. Lo que yo sé es que mi Dios es poderoso. Gloria al nombre del Señor. Allí llegó unos carros raros, porque eran como rueda entre rueda. Y tenían muchos ojos. Los que creen en platillos voladores dicen que eso se parecía a un platillo volador. Rueda entre rueda. Y extraterrestres, sí, eran extraterrestres, no eran de la tierra, eran del cielo. Gloria al nombre del Señor. Y estos carros estaban combinados con los seres vivientes, y donde se movían unos, se movían los otros. Gloria al nombre del Señor. Y en medio de todo este escenario, de todo este esplendor, de toda esta manifestación, hacia arriba miró Ezequiel y vio una expansión, y parecía como un mar de cristal aquello. Y allí arriba él vio un trono, y en el trono dijo él, yo veo como una persona, como que se parece a un hombre. Gloria a Dios, es un hombre pero como que no es un hombre. Gloria al nombre del Señor. Tiene una figura totalmente brillante, sobrenatural, de la cintura hacia arriba es como el zafiro, como la esmeralda, pero debajo lo que veo es fuego. Gloria al nombre del Señor, porque nuestro Dios es un Dios de fuego, es un Dios de poder, es un Dios de gran autoridad. Ese era el trono que ahora ve Ezequiel, al igual que Isaías. Y cuando vemos esto,
Tenemos que entender que Dios es diferente a nosotros, que Dios es mucho más grande que nosotros y que cuando nos acercamos a Él debemos hacerlo con santidad. Amén. Debemos hacerlo con reverencia. La Biblia habla de la vida de Ezequías, un rey. El rey Ezequías fue un rey que temió a Dios, que se apartó de todo ídolo, de toda contaminación, de todo pecado, y que temía a Dios, y que caminó en la palabra de Dios. La Biblia dice que el rey de Asiria entró a las 10 tribus de Israel y se los llevó cautivos, y que entonces venía para Judá. Y Ezequías pensó: no quiero pelear contigo, dime qué es lo que tú quieres. Y él le pidió oro, y Ezequías le dio el oro. Incluso le quitó oro a la casa de Dios para darle al rey y que se fuera. Pero el rey se llevó el oro y vino hacia Jerusalén. Vino para conquistarla. Y cuando llegó allí, le gritó desde los muros: ¿qué es lo que Ezequías está diciendo? Engañándole de que Dios lo va a librar. Ningún Dios ha librado a los otros pueblos de mi mano, y tampoco los va a librar a ustedes. Además, Dios no está con ustedes, porque Ezequías quitó los lugares altos. Dios me mandó aquí para conquistarlo a ustedes. Mire cómo habla el diablo. Y entonces le dicen los representantes de Ezequías: no hables en lengua de Judá para que no atemorice al pueblo. Háblanos en arameo, que nosotros entendemos el idioma arameo. Y entonces ahí se envalentonó Senecarí, dijo: yo no vine a hablarle a ustedes, yo vine a decirle a todo el pueblo que yo lo voy a conquistar y que Ezequías no podía hacer nada. Y cuando mandó cartas diciendo las condiciones para que el pueblo se rindiera, Ezequías llevó eso delante de Dios y le tendió la carta a Jehová y le dijo: Jehová, mira cómo ese hombre te blasfema, mira cómo ese hombre ha venido a decir que tú eres igual que los otros dioses, porque esos dioses lo pudo destruir, porque esos no son dioses, son hechos de plata, son hechos de madera, son hechos de bronce, pero esos son puros muñecos. Pero tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso. Y le mandó a decir el profeta Isaías: Ezequías, tranquilo, yo voy a pelear por ti. Y ese Senecarí va a conocer quién es Jehová. Y él no va a entrar a Jerusalén, no va a entrar, sino que van a morir todos. Y esa misma noche vino un ángel de Jehová y acabó con todos estos asirios. Y el rey, cuando se regresó a su casa, sus propios hijos lo mataron. Gloria al nombre del Señor. Lo que yo quiero decir es que Ezequías tenía una vida que podía acercarse a Dios. Era un hombre que Dios podía honrar. Era un hombre que conocía la santidad de Dios. Era un hombre que se apartó del mal. Era un hombre que se apartó del pecado. Gloria al nombre del Señor. Y eso hacía la diferencia. Y si nosotros nos vamos a acercar a Dios, y si nosotros nos vamos a tornar al Señor, algo tiene que estar claro: el pecado no cabe en tu casa, el pecado no cabe en tu vida, el pecado no cabe en nosotros, porque nos estamos acercando al trono de la santidad de Dios, nos estamos acercando a la pureza de Dios. Y es verdad, nos vamos a volver a Dios. Pero nos vamos a volver con un corazón humillado, con un corazón rendido. Cuando el avivamiento llegó a Indonesia, en una ciudad llamada Timor, que Dios se apareció allí y la gente fue llena del Espíritu. En esa noche el Espíritu Santo le dijo a una familia: miren, ustedes tienen alcohol en la casa y ustedes son unos borrachitos. Y ustedes vienen a la iglesia, sí, pero ustedes no están bien, porque los borrachos no entran al reino de los cielos. Así que ustedes tienen que arrepentirse y deshacerse de ese alcohol. Y los hermanos se sintieron avergonzados y dijeron: mentira,
nosotros no tenemos alcohol en la casa. Eso es mentira suya. Entonces el profeta le dice, te damos 24 horas. Si en 24 horas tú no te arrepientes, tú mueres. Y el hombre se rió. Dice, ¿qué se cree este hermanito? Entonces, al otro día el hermano vino a la iglesia y los hermanos le decían, hermano, te queda media hora. Mira, te queda media hora. ¿Qué te cuesta arrepentirte? Dijo, no, ustedes verán cómo ese tipo va a quedar como mentiroso aquí. Hermano, te quedan 10 minutos. Tranquilo, aquí no va a pasar nada. Hermano, te quedan 2 minutos. Sí, ese charlatán, ese profeta, se dará cuenta de que nada, no pasa nada. Te quedan 30 segundos. Cuando se cumplieron 24 horas, ¡pum! El hombre cayó muerto. Gloria al nombre de Dios. Era palabra de Dios. Fue palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. En la Biblia está el caso de Ananías y Zafira, que ustedes conocen. Porque nuestro Dios es santo. ¿Conocen el caso de Usa? Iban a llevar el arca. David mandó a buscar el arca. Le estaban llevando en un carro nuevo. Y el carro estaba tropezando con algunas piedras y el arca se estaba moviendo. Y Usa extendió la mano como para que el arca no se cayera. Pero esa arca representaba la presencia de Dios. Esa arca tenía 2 palos por unos anillos que había que cargarla en hombros. Nadie la podía tocar. Eso no era cualquier cajita. Eso no era cualquier mesa. Eso era la presencia de Dios. Y Usa la tocó. Ay. Cayó fuego y lo consumió. Eso es la santidad de Dios. Eso es la santidad de Dios. Y usted dirá, pero yo he hecho tantas cosas y no me ha caído fuego todavía. Gloria a Dios. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Gloria al nombre del Señor. Ciertamente, pero hermanos, cuando queremos que Dios se meta de lleno en la iglesia, que Dios traiga avivamiento, que el fuego de Dios descienda, tenemos que prepararnos para que Dios nos confronte. Que Dios nos confronte. Pero yo quiero avivamiento aunque Dios me mate. Yo quiero avivamiento. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver el poder de Dios manifestado. Veremos el trono de Dios en Apocalipsis también. Le vamos a dar un vistazo en el capítulo 4 de este libro de Apocalipsis. Vamos a ver allí una visión del trono de Dios. Ya llego. En el capítulo 4 también vemos, y en el trono siempre el Señor estaba sentado. No importa que pasaron miles de años, siempre que se mire el trono, el Señor está sentado en su trono. Dios como que no está nervioso caminando de allá para acá. Gloria al nombre de Dios. Dios está sentado en el trono, sereno, tranquilo, gobernando. Amén. Y aquí dice la palabra, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda.
Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria al nombre del Señor. Viene nuestro Rey, viene nuestro Señor, y la visión de Juan se parece a la de Isaías, se parece a la de Ezequiel. Siempre el Señor en su trono sentado, rodeado de gloria, rodeado de quienes le adoran, de quienes le alaban, de quienes les exaltan, y de ese trono salen truenos, salen relámpagos. Gloria al nombre del Señor. Eso es la gloria de Dios, y hacia allá vamos. Nos movemos a relacionarnos con un Dios grande, con un Dios poderoso, con un Dios que tiene el dominio y que tiene el control de todas las cosas. Dios es santo, hermanos. Y la santidad es estar separado del pecado. Cuando los hombres bajan a Dios a la condición de hombre, y ellos se suben a la condición de Dios, se pierde la santidad, porque se ponen iguales. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y Dios es más grande, y no podemos cambiar la perspectiva de quién es Dios. Él es grande. El 8 de julio de 1941, se predicó un mensaje en Massachusetts cuyo tema era pecadores en las manos de un Dios airado. Y este predicador, Jonathan Edwards, que no era un gran predicador, muy elocuente, pero era un hombre que creía en la santidad de Dios. A veces él leía sus bosquejos, pero cuando él empezó a predicar ese día de pecadores en las manos de un Dios airado, él decía que la ira de Dios se iba acumulando y que eso era como una multitud de agua, como una represa, y que por la misericordia de Dios, mientras los hombres más pecan, esa ira se sigue subiendo, sigue subiendo, y Dios la detiene en su misericordia. Pero mientras los hombres más pecan y más pecan, la ira sube y sube, pero que en un momento, cuando el hombre menos lo espera, se va a quitar la compuerta y entonces va a salir la ira de Dios. Y en ese día los hombres pecadores, los hombres que no se arrepientan, van a conocer la ira del Dios Todopoderoso. Hermano, ese día viene cuando toda la maldad de este mundo, toda la maldad de los hombres va a ser confrontada por la ira de ese Dios Todopoderoso, y la gente conocerá el poder de un Dios airado. Ellos creen que Dios no ve, que Dios no hace caso, pero Dios sí ve, Dios sí sabe, Dios sí conoce. Lo que pasa es que Dios es bueno y que sus misericordias son para siempre, pero esta iglesia sabe que Dios vive y lo vamos a buscar y nos vamos a arrepentir y nos vamos a consagrar a Él, porque no queremos confrontar a un Dios airado, queremos ver a un Dios misericordioso.
Y nosotros nos vamos a separar del todo del pecado, de todo. Y vamos a vivir la vida que agrada a Dios. Vamos a estar de pies. Gloria a Dios. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Y el llamado de Dios es a que nos santifiquemos. Amén. Y que vivamos la vida que agrada al Señor. Si alguien en este día quiere acercarse al altar de Dios y quiere decirle al Señor que usted quiere vivir una vida diferente, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las personas que van a entrar al cielo son gente que ha nacido de nuevo. Jesús lo dijo claro, si tú no naces de nuevo, tú no verás el reino de Dios. No podemos jugar a la religión. Tenemos que ser santos. Amén. Tenemos que ser santos. Y en este día vamos a orar al Señor para que nos quebrante, para que nuestras vidas sean santificadas. Y yo quisiera invitarle que usted se acerque al altar, porque Dios es demasiado santo y debe haber algo en su vida que debe mejorar.